Buen día. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. En primer lugar, quiero agradecer que se haya escogido la sede del Colegio de Médicos de Barcelona para presentar el documento de consenso, una aproximación multidisciplinaria al problema de la adherencia terapéutica en las enfermedades crónicas, estado de la situación y perspectivas de futuro. Creo que me toca, en primer lugar, felicitar a los dos coordinadores de este documento de consenso. Uno de ellos, a mi izquierda, el profesor Pedro Conte. Pedro Conte es un internista, una persona dedicada a la medicina interna, que la defiende en todos los foros, que ha presidido la Sociedad Española de Medicina Interna y que es una persona que tiene una habilidad que es saber recoger en forma de libro lo que él ve, escucha y capta como necesidad en el entorno sanitario que vivimos en este momento. Pedro Conte es un hombre hábil, escribe muy bien y además conoce lo que hace falta en este momento dentro de nuestro sistema sanitario público. A él le agradezco, podría agradecerle muchas cosas. En primer lugar, mis años en la Sociedad Española de Medicina Interna, pero sobre todo tengo que agradecerle su amistad personal. El otro coordinador es el doctor Emilio Márquez Contreras, un hombre importante dentro del campo de la hipertensión arterial, que ha formado parte de la Sociedad Española de Hipertensión Arterial y de la Liga Española, y por lo tanto una persona que conoce muy bien el tema que hoy trata este consenso. Han participado autores importantes, personas de distintos ámbitos como el de la economía dentro de estructuras universitarias, como el profesor José Luis Pinto, pasando por grupos médicos de distintas especialidades, como atención primaria, el grupo de la Semergen, o bien personas que han trabajado mucho en este país sobre cómo llevar a cabo el plan de atención al paciente crónico, como el doctor Manuel Ollero, por un lado, y también, evidentemente, doctores que trabajan en el campo de la oncología, o bien, como es multidisciplinar, farmacéuticos participando también en la redacción, así como enfermería. Por lo tanto, es un documento multidisciplinar, pero trabajando de forma interdisciplinar, y creo que han conseguido un objetivo concreto, la redacción de un gran documento de consenso. Personalmente, permítanme que en época de crisis económica importante como la que estamos atravesando en este momento, todos nos preocupemos de realmente hacer sostenible el sistema sanitario público de salud. Defiendo personalmente, y el Colegio de Médicos de Barcelona, el sistema sanitario público de salud. Creo que es imprescindible en este momento levantar la voz y decir sí, queremos continuar con el servicio de excelencia que es nuestro sistema sanitario público de salud, uno de los mejores. Queremos que continúe y ahí no caben casos intermedios. Tenemos que procurar entre todos mantener el sistema público de salud y para ello los agentes implicados tenemos que trabajar todos en la misma dirección. Desde el ciudadano al ciudadano paciente, por un lado, a los agentes responsables de llevar a cabo las funciones en la salud, gestores, políticos, industria farmacéutica, profesionales sanitarios, trabajadores sanitarios, todos tenemos que contribuir a hacerlo sostenible. Soy de los que creo que hacen falta más recursos para el sistema sanitario público de salud. Lo creo. Y creo que hace falta un consenso político para conseguir más recursos para este sistema público de salud. Pero también estoy convencido que hace falta que poco a poco seamos capaces de mejorar la eficiencia en nuestro sistema sanitario público de salud. Y dentro de las etapas de la eficiencia, sin lugar a dudas, formamos parte todos, ciudadanos en primer lugar, que tenemos que tener cada día más educación sanitaria y por esto es imprescindible darles una información sanitaria correcta
y hacerles una correcta formación sanitaria. El consenso de hoy tiene este objetivo: informar correctamente y dar instrumentos para llevar a cabo esta correcta información para que se formen y así hagan el cumplimiento de aquello que les prescribe el profesional en el momento del acto médico. Por lo tanto, el ciudadano educado e informado es pieza clave para el sostenimiento de este sector salud. En segundo lugar, los profesionales médicos. A ellos les compete fundamentalmente el acto de la prescripción que es médico fundamentalmente. Y en este acto de la prescripción tenemos que buscar la máxima eficiencia siempre, con una información correcta y una explicación correcta al paciente que recibe esta prescripción. Y por lo tanto el documento también es importante para los profesionales, básico, por un lado. Y luego, evidentemente, también están los agentes dentro del grupo del fármaco, desde la industria, importante para la innovación, que tanto contribuye por un lado, y que también tanto ha contribuido a la formación continuada, o en colocar encima de la mesa también información relevante y ayudando, como ocurre en este documento, en laboratorios como MSD, que están aquí también y que aportan también parte importante para que este documento pudiera ver la luz. Agradecerles a la industria lo que hace por la innovación y también por la información. Podría ser discutible a veces si una información puede ser sesgada cuando interviene la industria. Yo creo que no. Cuando está el conflicto de interés colocado encima de la mesa y explicitado, no hay ningún problema. La colaboración tiene que ser mutua y transparente. Y por último, evidentemente, el farmacéutico, papel importante en nuestro sistema sanitario de salud. Él también es un actor importante en la transmisión de una correcta información y formación sanitaria. Tienen un papel importante, igual que la tiene enfermería. Enfermería forma parte del equipo multidisciplinar, trabajamos juntos para llegar a un objetivo común y enfermería, mi opinión personal, interviene en el acto médico conjuntamente con el profesional médico y evidentemente también forma parte de este acto y a ella también va dirigido porque tiene la obligación de transmitir la información, la formación sanitaria al paciente también. Por lo tanto, creo que este documento, importantísimo por el momento, puede ayudar mucho, primero, a resolver problemas de salud, por interrumpir tratamientos, a veces de forma inadecuada. En segundo lugar, porque puede hacer más sostenible nuestro sistema sanitario, porque con una mayor información y una mejor formación, uno es capaz de hacer cumplimiento terapéutico mucho mejor. Por lo tanto, muchas y muchas gracias. Y agradecer la presencia en la mesa de personas realmente que quiero muchísimo, como el profesor Albert Jubell. El profesor Albert Jubell es un ejemplo de médico honesto, de investigador incansable, de hombre muy formado y también un hombre que defiende a los pacientes a través de la visión que él mismo tiene de ser paciente. Y por lo tanto es una persona que es ejemplo y espejo para muchos y que realmente le agradezco que esté hoy aquí presente por todo lo que realiza. Y luego a mi derecha está el doctor Jaume Sallarès, un médico de atención primaria, un médico de familia y realmente una persona comprometida en el buen desarrollo de la atención primaria, que agradezco que esté aquí, que forma parte de la Junta del Colegio de Médicos de Barcelona. Muchísimas gracias y doy la palabra, no sé a quién corresponde, pero creo que es al profesor Pedro Conte. Adelante. Muchas gracias, Miguel. Creo que me oís bien, pero a lo mejor con esto. Y voy a ser muy breve porque creo que todo lo importante que había que decir lo ha dicho el profesor Miguel Vilardell de forma breve, sintética y clara.
y quizá lo más interesante sea a lo mejor si luego en el debate hacéis alguna pregunta o alguna curiosidad o algo que pueda ampliar esta información que yo no quería hacer excesivamente prolijo. Aunque a mí me gusta reivindicar la palabra como el profesor Vilardell más que el PowerPoint, el otro día en una reunión alguien le dijo al ponente que llegaba: ¿usted viene a decirnos algo o nos va a soltar un PowerPoint? Yo quería hablar, pero me habían preparado 5 o 6 diapositivas, no sé si alguien que esté en la sala puede pasarlas, no hay problema. Porque de alguna forma, ya está sí, hecha, porque de alguna forma va a servir de apoyo. Perfecto. A los nombres que ya ha aludido el profesor Vilardell, pero quería decir que en este documento que presentamos, hoy me toca a mí coordinar, digamos, dar la cara de este, y además lo hago con mucho gusto, de este documento, pero han sido expertos, como ya se ha dicho, de distintas disciplinas que creo que han completado pues todos los actores y actrices necesarias en este difícil campo de la adherencia terapéutica o cumplimentación, porque existen estas dos denominaciones que realmente aluden a este tema. Creo que este documento verdaderamente, como señalaba el profesor Vilardell, ha sido interdisciplinario y no teníamos un documento a nivel nacional y de esta magnitud en el sentido de haber revisado de forma exhaustiva todas las evidencias que hay. Ese es su principal objetivo. Bueno, también estas personas que participaron y que ya no he nombrado otra vez, pero por supuesto quiero incidir que representaban al colectivo de enfermería, importantísimo, al colectivo de farmacéuticos, al foro del paciente que va a tener la palabra y que es quizá la clave. Acabaremos confluyendo allí que el paciente tiene que ser el principal gestor de su enfermedad, pero también a las sociedades. Yo, como ha dicho el profesor Vilardell, pues quizá me llamaron para coordinar este documento por ser presidente en este momento de la Sociedad Española de Medicina Interna y patrono de la Fundación Española de Medicina Interna, y realmente creo que mi labor se centró en crear un equipo verdaderamente completo, siempre con el auspicio que ha sido imprescindible, ya se ha citado, de MSD, que quiero agradecerlo públicamente, y también con la logística y organización de la agencia Cariotipo, que lo ha hecho todo posible y además creo que en un tiempo récord. El objetivo, como decía, creo que es patente y se podría justificar con muchísimos datos que probablemente se hagan en el debate, pero es que este tema realmente siempre ha sido actual, pero ahora en los momentos que vivimos realmente es muy importante la cumplimentación terapéutica cuando estamos hablando de resultados en salud y coste también sanitario. Por tanto, lo que este grupo se planteó, y creo que lo cumplimentó, fue aunar todas las evidencias que existen en nuestro entorno y más allá, también en otros países, sobre las evidencias que marcan la importancia de cumplimentación en morbimortalidad, reingresos, enfermedades prevenibles, etcétera, que son importantísimas en temas cuantitativos y cualitativos también. De hecho, la OMS ha hecho un informe también que fue un precedente de hace ya unos años, que ha llamado la atención y que ha dado algunas cifras que a veces recordamos, como que el 50% de las medicaciones que se prescriben en enfermedades crónicas, generalmente estamos aludiendo, si me piden concretar más, a insuficiencia cardíaca, enfermedad respiratoria crónica, a diabetes, dislipemia, hipertensión. Hay algunas otras, pero la mayoría de estudios se han centrado en ellos y, por tanto, primero era aunar, reflejar todas las evidencias que hay en este sentido de la importancia real en nuestro entorno de la falta de adherencia o cumplimentación. Pero, en segundo lugar, de las consecuencias derivadas, intentando cuantificar, como he dicho, cómo impacta esto en los resultados en salud, en morbimortalidad, en ingresos hospitalarios, en deterioro de la calidad de vida y demás. Y en tercer punto, y quizá me van a decir el más importante, es en ver qué evidencias tenemos de las estrategias que sirven para minimizar o mejorar este gran problema que es conocido, pero que quizá pocas veces tenemos datos concretos que nos los cristalicen, ¿no? Bien, esto, por tanto, es evidente que está muy implicado en la sostenibilidad del sistema, en el coste sanitario, y hay incluso algunas estimaciones, por eso también formó parte del equipo un economista de la salud de gran prestigio, para hacer cálculos también en cómo implica esto en los momentos que vivimos y cómo, siendo positivo, podríamos buscar un área de mejora, yo creo que muy bien intencionada y muy realista para evitar problemas de falta de adherencia, que muchas veces en el mundo real, como decimos a veces los médicos en la trinchera, hace que se vayan escalando de un fármaco a otro cambios que a lo mejor serían innecesarios si realmente tuviéramos muy asegurada que la adherencia del fármaco era importante y, por tanto, a veces no interpretamos que hay una mala respuesta y no tenemos que pasar a varios fármacos, otros fármacos más complejos y demás, ¿no?
Por tanto, creo que hay que ser positivo con este aspecto, y en esta diapositiva sí reflejábamos un poco cómo desde la adherencia pues, puede tener también importancia con los distintos agentes de salud en los resultados de salud. Y, de alguna forma, vuelvo al principio a la interdisciplinaridad importante, como no es un tema exclusivo del médico, ya se ha señalado, pero también el papel que juega la enfermera, el papel que juega el farmacéutico, donde, querámoslo o no, en la oficina de farmacia a veces el paciente o la persona está en unas condiciones como más tranquilas, sin tiempos de espera, sin tanto nerviosismo, y también recibe información, como todos los agentes, todos los profesionales de la salud pueden desempeñar un gran papel motivacional y de identificación del paciente tendente a ser incumplidor y también de las barreras reales, ¿no? Hay temas que se han estudiado bien y que se van conociendo. Hay también áreas de incertidumbre, hay aspectos que no hemos encontrado mucha investigación, al menos en nuestro entorno, que es la bioaparencia de los fármacos, pero es algo que muchos pacientes y también médicos percibimos como que el cambio, a lo mejor de la misma molécula, pero distinto color de la pastilla, distinta apariencia del cartonaje, esto está teniendo un impacto importante, y quizá también hay que conocer que el paciente desarrolla una relación con el fármaco, una relación, digamos, visual o de memoria de la forma de la pastilla, etcétera, que a veces también los profesionales de la salud y las políticas sanitarias no lo están teniendo en cuenta, y es un tema muy importante y que hay que estudiar científicamente como estudiamos otras cosas. En definitiva, creo que esta era la última diapositiva, no quería abundar más. El documento es amplísimo, creo que lo tienen a la entrada y yo estaría encantado de contestar a cualquier aclaración. También se han hecho algún formato más sencillo para distribuir pues, farmacias, en dispensarios, etcétera. Y, en definitiva, también es un proyecto que no acaba aquí, no es un disparo único, sino que hay una línea de actuación que con este equipo o con otras incorporaciones trabajaremos, y hay ahora una línea muy clara. En este último punto que decía de las estrategias que han demostrado beneficio, hay estrategias, digamos, de tipo más técnico, algunas son más sociales o humanísticas si quieren, pero a veces no es el paciente, pacientes añosos, la 7ª, 8ª década de vida, muchas veces es identificar al cuidador, o medidas muy sencillas como cosas como llaman los anglosajones pillboxes o pastilleros para distribuir la medicación, es muy importante, o también concienciar a los propios médicos. Tenemos que hacer autocrítica y además pensar que tenemos que hacer planes terapéuticos sencillos de seguir. El paciente no puede vivir para tomar sus 18 medicinas cada X horas, etcétera, sino también ser muy consciente en todo momento, incluso en la prescripción, de que los tratamientos tienen que ser sencillos de tomar. Y también otras herramientas técnicas, como decía, nuevas tecnologías de comunicación, de recuerdo, de contacto permanente, de sistemas electrónicos que ajusten o que puedan dar información de las veces que se ha tomado una pastilla. La receta electrónica también juega un papel importante, y últimamente estamos hablando de aplicaciones que hoy en día cualquier persona de este país lleva su teléfono más o menos inteligente o menos inteligente, pero que sí permite realmente recordatorios de las pastillas o incluso información de qué debe hacer o qué efectos adversos puede tener. Realmente no podemos vivir como hace 50 años, y también las nuevas tecnologías pueden jugar un papel muy importante en reforzar esta adherencia terapéutica que, como está muy justificado en este documento y podríamos ampliar datos, creemos que es un tema vigente, importante, y por tanto nos ha motivado, y esa es la clave, un grupo de personas que creen en ello, que representan a distintos ámbitos, sociedades, colectivos, y que trabajan juntos, y creo que puede ser un punto de partida, un ejemplo de esa positividad que necesitamos para en estos tiempos difíciles pues mejorar los problemas que pueden poner en peligro la sostenibilidad del sistema. Muchas gracias, Miguel, por cederme la palabra, y yo se lo cedo al siguiente, que no sé si es Alberto, Jovel o Jaume. Perdón. Bien, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Yo soy médico de familia, trabajo en atención primaria, y yo creo que este es un documento muy importante porque realmente en atención primaria fundamentalmente atendemos hoy en día a pacientes crónicos que son tributarios de tratamientos de distintas enfermedades, generalmente pacientes con mucha edad, a veces con dificultades para comprender exactamente cómo deben hacer este tratamiento. Y yo creo que a menudo no somos conscientes de que esta es probablemente una de las primeras causas que debemos tener en cuenta cuando el resultado no es el que nosotros pensamos en respuesta al tratamiento. Por tanto, este tipo de documentos que nos hacen pensar y reflexionar en que esta debe ser una de las primeras causas que debemos pensar los médicos asistenciales
cuando el tratamiento no se ajusta a la expectativa que nosotros teníamos respecto de la evolución de la enfermedad, por eso yo creo que es de agradecer. Es de agradecer también el hecho de la participación de los diferentes colectivos que están implicados en el proceso. El médico prescriptor, la enfermera, en su rol muy importante, especialmente en los pacientes crónicos, y evidentemente la oficina de farmacia. Todos ellos contribuyen a que ese problema que está cuantificado, yo creo que muy bien cuantificado, especialmente en algunas enfermedades más concretas, la hipertensión, la diabetes, pero que probablemente nada hace pensar que lo que ocurre en este tipo de patologías no ocurrirá en el resto de patologías, de las cuales quizá no hay tanta bibliografía, pero que parece lógico que el proceso, la adherencia o, en este caso, el fracaso terapéutico por incumplimiento sea parecido en estos casos, especialmente en las enfermedades crónicas. Pero no olvidemos tampoco las enfermedades agudas, la patología aguda, en aquellos en los que los síntomas, que muchas veces son los que motivan fundamentalmente la toma de los fármacos, pues desaparecen, mejoran, etcétera, hay cambios y por tanto esos tratamientos a menudo pueden no ser completados y eso hay que tenerlo presente también pues por interacciones con antibióticos, etcétera. Es decir, que es un problema que en atención primaria especialmente debemos ser muy conscientes de que existe. En el documento yo creo que tiene muchas virtudes, una de ellas es su brevedad. Esto no por ser breve deja de ser más importante y precisamente este es uno de los aspectos a destacar porque va muy al detalle a los aspectos claves que debemos tener presente, ¿no? Da recomendaciones muy específicas y además muy prácticas de cómo primero debemos investigar cuando hay un fracaso terapéutico si realmente la causa puede ser o no por fallo, por falta de adherencia al tratamiento. Son normas muy sencillas que hay diferentes test, pruebas, etcétera, y están muy bien documentadas cómo debemos utilizarlas en nuestra práctica común. Además, se cuantifica bastante bien no solo el aspecto clínico, sino aspectos que están alrededor, como ya se ha mencionado, los aspectos, el consumo de más recursos, las complicaciones, el acudir a urgencias, etcétera. Todos estos, digamos, efectos secundarios de un inadecuado seguimiento de una pauta posológica, en este caso de un tratamiento, y por tanto los costes que para el sistema esto va a representar, ¿no? Es verdad que yo creo que es interesante que a partir de este documento se abrirán nuevas líneas de investigación, probablemente en patología aguda o en este aspecto que en atención primaria vemos con mucha frecuencia, que es en la bioaparencia de los fármacos, los cambios que se puedan producir en la dispensación de los fármacos pues a veces interfieren con la continuidad del tratamiento y yo creo que eso es un tema que no está suficientemente bien estudiado y se abren líneas interesantes de cómo podemos abordar este tema. Y otro aspecto que nos dará mucha información o muchas posibilidades de ayuda, todos aquellos que tienen que ver con nuestra práctica diaria, cómo podemos mejorarla, desde intentar hacer pautas más sencillas, agrupación de los tratamientos en forma de tomas que simplifiquen el cumplimiento, explicar muy bien y hacer participar al paciente de todo el plan terapéutico, entendiendo el plan terapéutico en su conjunto, es decir, cuál es el objetivo terapéutico que perseguimos y qué interacciones o qué actuaciones tiene que hacer el paciente. No solo la toma de los fármacos, sino también las medidas higiénico-dietéticas, etc. Tan importante es que el paciente participe que probablemente una parte fundamental de la adherencia al tratamiento viene determinado por la implicación que el paciente tiene en su proceso de enfermedad, ¿no? Y yo creo que este es un aspecto también que probablemente, y el doctor Bert Jubels conoce mucho más, pues es también muy interesante, pero debemos aplicárnoslo para influir. Y hoy en día tenemos muchos instrumentos, aquí se dan algunos, pero tenemos que dar un salto a las nuevas tecnologías, la utilización pues del SMS, teléfonos, correo, pero sobre todo las tecnologías de la comunicación, que aunque si nos ceñimos en la patología crónica, probablemente digamos, son pacientes que ya quizá les queda un poco lejos la utilización de estos productos, pero no olvidemos que todos ellos, o prácticamente muchos de ellos, tienen cuidadores, personas que sí que pueden acceder a este tipo de tecnologías, e incluso los dispositivos que cada vez nos van a ser de mayor ayuda, los dispensadores de fármacos, las alarmas, etc. Es decir, todo este conjunto de ideas que están muy bien estructuradas
Yo creo que desde específicamente el ámbito de atención primaria es un documento que nos dará muchas digamos, herramientas para poder mejorar. Y yo creo que es interesante seguir en esta línea y especialmente en aquellas líneas de futuro. Cuantificar qué impacto tiene, no solo en esas patologías que están muy bien estudiadas, sino en el conjunto de los pacientes crónicos. Creo que el aspecto de la bioapariencia es un campo muy importante que también, y la introducción de las nuevas tecnologías. El documento es muy completo, pero yo quizá, y para resumir, prefería destacar estos 3 aspectos muy importantes y, por último, simplemente agradecer como médico asistencial a los autores y a todos los técnicos y profesionales que han participado el hecho de tener un documento que nos va a servir en nuestra práctica común de cada día, especialmente en la atención primaria. Muchas gracias, profesor Albert Jovens. Bueno, buenos días a todo el mundo. Agradecerle al profesor Vilardell sus amables palabras y a los doctores Contes y Sellarés, que nos hayan tenido en cuenta en la redacción de este documento, en la participación de este documento, perdón, a los colectivos de pacientes, ¿no? Y a MSD también la sensibilidad que han tenido con el mismo. Excuso a la señora Begoña Barragán, que es la persona que tenía que venir, que es la que participó en el documento, pero me ha sustituido a mí en un acto en la Universidad de Cantabria y yo he venido hoy aquí, ¿no? Si lo miramos en términos cuantitativos, el problema del que estamos hablando hoy es un serio problema de salud pública. Es decir, y es un problema de salud pública que se manifiesta de una manera muy sencilla en 2 hechos. Uno es cuando el médico que prescribe ve que no se consiguen los resultados clínicos esperados, y otro es cuando durante esos 2 últimos años en las farmacias se devolvían tantas cajetillas enteras de medicamentos. El famoso punto sigre, en el cual había muchos de los fármacos que se han hablado hoy aquí que estaban prácticamente sin tocar, ¿no? La pregunta es, ¿por qué pasa esto, no? Y yo creo que parte de la investigación que nos falta tiene que ver mucho, y lo digo ya como paciente, con la investigación antropológica. Es decir, yo creo que cualquiera de nosotros entiende claramente que si tiene un dolor se tiene que tomar un analgésico y que eso funciona porque el dolor se le va. Pero cuando el diagnóstico es hipertensión, dislipemia, diabetes, etcétera, muchas veces no entiende, ¿no?, que encontrándose bien se tenga que tomar cada día una pastilla, ¿no? Y por lo tanto, antropológicamente uno lo asume. Ya no te digo que ahora ya con los nuevos antihipertensivos ya se ha calmado, cuando los antihipertensivos te producen tos o te producen una sensación de que te mareas, etcétera. Es decir, te producen un efecto secundario, ¿no? El estudio del Medical Outcomes Study, que se publicó a principios de los 90 en Estados Unidos, trajo esa paradoja, ¿no?, que cuando le preguntabas a gente con diferentes enfermedades cómo percibían su estado de salud, el que era hipertenso, que en principio no tenía un problema de salud, tenía un riesgo cardiovascular, lo percibía peor que la persona normal, ¿no? Y cuando le preguntabas, ¿y por qué lo percibes peor?, es que cada día me tengo que tomar una pastilla. Entonces yo creo que al final el paciente cometemos los errores de pensar, si hoy no me tomo la pastilla no me pasa nada, si no me la tomo durante 2 días no me pasa nada, entiendes a pensar que esto de la enfermedad te está exagerado y entiendes a no tomar el tratamiento, ¿no? Porque claramente seguramente no ha habido tiempo de hacer ese proceso educativo de decir, oiga, lo que intentamos evitar es un accidente cerebrovascular, en el caso de la hipertensión, una enfermedad isquémica coronaria, ¿no? O en el caso mismo de las crisis que tenemos de asmáticos, ¿no?, que de repente tienen sus corticoides inhalados y no se los toman, ¿no? Y de repente un día entran en crisis y le dices, ¿y por qué no te los has tomado? No, porque es que muchos días que me los he tomado no me ha pasado nada y otros días que no me los he tomado no me pasaba nada, ¿no? Por lo tanto, hay un estudio antropológico ahí que nos queda pendiente de entender por qué el paciente no se toma la medicación. Que se complica mucho más, y en eso yo creo que es un tema que todos hemos estado de acuerdo en la mesa, cuando cambian los colores, los tamaños y las formas. Es decir, la gente, cuando vas en atención primaria, yo que tuve la oportunidad de estar una temporada en la atención primaria del doctor Sellarés, conoce las pastillas no por los nombres, que además les ponemos nombres muy raros, y además tienen doble nombre. Dice, la gorda del azúcar, pues es la metformina. ¿Entiendes? Claro, la gente conoce las pastillas de esta manera. La rosa de la depresión, pues será el Rexer, ¿no? O la redonda de la hipertensión será el Silostar, pero resulta que el genérico del Silostar es alargado, ¿no? Y por lo tanto cambias una redonda por un alargado, ¿no? Entonces, claro, la gente estas cosas le confunden, sobre todo si pensamos que la población más frecuente de enfermos nuestra es gente mayor, gente que vive sola o que viven en parejas, que ya tienen un cierto grado de deterioro cognitivo y que por lo tanto no tienen quizá la capacidad y están polimedicados, ¿no?
Por lo tanto, en ese sentido yo creo que sí que es muy importante. Esto nos lleva a otra área seguramente de investigación, que es la de poder estratificar la población, ¿no? Yo creo que nosotros ahora mismo los sistemas de pago estratifican la población per cápita, ¿no? Bueno, seguramente de cara a la adherencia terapéutica tendríamos que ir a otra estratificación más sutil, ¿no? Que es que además de per cápita tendríamos que estratificar por complejidad clínica, por complejidad social y por competencias en salud y tecnológicas, ¿no? Es decir, yo tengo una experiencia mía como diabético perfectamente de que el día que yo entro a controlar mi diabetes con una smartphone, pues yo ya dejo de ir al endocrino. Es decir, la visita pasa de ser media hora a un cuarto, el cuarto de hora pasa a ser de cada 3 meses a 6 meses, y ahora hemos llegado a un momento en el cual si yo veo que en algún momento hay una hipo o una hiper que no puedo explicar, le envío un email y me contesta. Claro, el objetivo del sistema sería que los pacientes que somos capaces de autocuidarnos liberáramos tiempo de visita médica para que aquellos pacientes que necesitan, pues eso, que les expliques la hipertensión, que les expliques qué intentas evitar con el tratamiento de la hipertensión o con el tratamiento de dislipemia, puedan entender eso y tengan su tiempo, ¿no? Y por lo tanto entrar también en una tarea que yo creo que es educar al paciente en competencias de autocuidado, ¿no? Y este sería el siguiente reto que yo creo que tendríamos que llevar. Porque, insisto, el problema de la adherencia es que en urgencias vemos muchos casos evitables, ¿no? Casos de morbilidad y, lamentablemente, en algunos casos de mortalidad, ¿no? Con la crisis, alguno de esos problemas se ha acentuado. Por ejemplo, se ha acentuado un problema serio en el control de la diabetes, ¿no? En donde a veces el número de agujas, sobre todo ahora que se hacen agujas de estas que son de un único uso, pues no coincide con el número de veces que te has de pinchar al cabo de un mes. Con lo cual, la gente tiene que elegir cuándo se pincha en función del número de agujas, porque algunas de ellas no son reutilizables, ¿no? O las tiras se reducen y al mes, o te las dan justas y a veces no se tiene en cuenta que algunas tiras fallan, ¿no? Porque a veces en los concursos pues entran unas tiras que no son las mejores del mundo, ¿no? ¿Esto qué hace? Hombre, que el diabético al final llega a la falsa conclusión de que ¿por qué me tengo que estar enfadando yo una vez al mes por tiras y por agujas si total esto de la diabetes a mí no me duele, no me produce nada de malo, solo me da quemado de cabezas? Y abandonan, ¿no? Y entonces, claro, tengamos esos diabéticos en situaciones de hiper o de hipoglicemias que podíamos haber perfectamente evitado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, aunque no se hable mucho del tema, el tema de hoy es crítico desde el punto de vista de salud pública. Es un tema central. Los objetivos terapéuticos solo se consiguen no solo con la indicación, sino con el uso correcto de la tecnología. Y, por lo tanto, todo aquello que nos permita entender por qué la gente no toma adecuadamente la medicación o por qué, de alguna manera, pues esta medicación no consigue los resultados deseados, pues tiene que ser bienvenido. Y todas las estrategias que nos permitan estratificar los riesgos de manera que algunos sean más autosuficientes como pacientes, sería mi caso en el de la diabetes, quizá no en otras cosas, y otros pues tengan que estar más monitorizados, pues también este es un elemento muy importante, en donde, como os ha dicho antes, lo multidisciplinar juega muy importante. Yo creo que la faena de las farmacias en la conciliación de la medicación, sobre todo a las personas mayores, es un tema muy importante, igual que la tarea de enfermería en dedicarle media hora a un paciente diabético para explicarle muchas cosas que tienen que ver con la diabetes, ¿no? Porque cuando uno está en la consulta médica muchas veces las dudas no las tiene allí, las tiene fuera. Este es el gran drama, ¿no? En la consulta médica tú no tienes las dudas, luego de repente se te ocurre la duda de decir, oiga, si me voy a Nueva York, ¿qué tengo que hacer con la insulina? Y eso no ocurre nunca en la consulta médica, ocurre fuera, ¿no? Y eso es un sistema importante. Por lo tanto, yo felicito a todo el mundo, agradezco mucho una vez más, como hizo también la SEMI en el tema del informe de alta hospitalaria, se nos haya tenido en cuenta, porque yo creo que esta colaboración entre pacientes, que yo creo que podemos aportar esta visión más cultural, más antropológica, más de... Nosotros tenemos una experiencia muy importante, que es la de la enfermedad. Es decir, yo, por ejemplo, sé qué pasa cuando te recetan una receta por un mes, pero solo hay 28 pastillas. Esto pasa, eso pasa, ¿no? Entonces tienes que decirle al sistema, oiga, la receta electrónica ajústela no por el mes, sino por 28 días, porque si no hay 2 días que la gente no se toma el omeprazol, ¿no? O yo sé qué pasa cuando se te cae una pastilla por el baño, que se te cae, porque me ha pasado muchas veces. O yo sé qué es lo que pasa cuando no sabes si te la has tomado o no, porque has ido deprisa por el baño y dices, ahora que me la he tomado o no me la he tomado. Y eso pasa siempre a las 11 de la noche. Entonces ahí no tienes nadie que llamar ni nadie que consultar. Bueno, todo este tipo de cosas que nosotros como pacientes podemos aportar como experiencia, o cuando sufrimos por nuestros padres, ¿no? Que vemos que están mayores, que tienen esos botequines que son muy difíciles de navegar, que de repente se los has organizado y de repente dicen, no, pero es que ahora esta me la han cambiado por otra, ¿no? Y la otra no es la misma, pero es claro, como decía antes, es la redonda que ha pasado a ser larga, ¿no?
Bueno, ese tipo de cosas yo creo que son muy importantes. Por lo tanto, os felicito por la iniciativa y contar con nosotros para ello.